Bien, así No. es. Ahora, Anita, Dígame, Buenos doctor. días, Anita, profesor. mi hijo menor está trabajando en la Católica en ese proyecto de Benjamín y él trabaja en la noche. Y Felicidades. entonces, te imaginas, ahí está en el proyecto de él, pero nos ha quitado la herramienta. Oh, Ya me entendiste, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, doctor. él era nuestra ayuda cuando teníamos algún problema. Ahora tengo que aprender sí o sí. No, pero doctor ya tiene más experiencia, ya ha entrado a varias sesiones. Sí, No creo que yo tenga tanto ya problema. tengo incluso nuestras prédicas. A las 5 de la mañana todavía estoy orando y ministrando con Zoom. Y a veces tengo que también, eh, como se dice en mi pantalla, Doctor, también el share screen también igual tengo que abrirlo para poder compartir la información. menos mal, mi mamá estaba más perdida cuando inició también. No, es difícil aprender, todavía me falta aprender mucho con respecto a cómo ingresar a la universidad. Gracias más bien a Anita que estamos con el apoyo. sí, doctor, no se Gracias amigo preocupe. Alberto porque me diste una buena ayuda. De nada, Doc, al contrario, estamos para apoyarnos. Y pues con Anita así preciosa ha sido ese mensaje de ayuda. Ya está el doctor Quijano también con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctor, Doctor Quijano, buenos días, ¿cómo está? ¿cómo está, Doctor, doctor? Doctor Quijano, buenos días, que Dios lo bendiga en esta mañana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctor Rojitas? Aquí estamos, voy a tratar de ser concreto para que usted pueda tomar sus 40 minutos. Ya, doctor, muy bien. No se preocupe, doctor. Ya. ¿Me avisas a la hora que voy a empezar? Eh, ¿Puedo compartir 11. ya? Sí, doctor, ya puede compartir, ya tiene permiso de compartir. Ya. Ay, te sí. Mm. Creo que un minuto más y ya podemos comenzar, doctor, porque Gracias, ya ha llegado gracias. casi 200, o sea, hoy día sí han estado puntualitos. Gracias, gracias, gracias. Finita, Sí, doctor, creo que ya puede comenzar. Sí, ya hay casi 200 alumnos. Estamos bien. Entonces, doctor, cuando usted desee, comience. Bueno, buenos días con todos, alumnos. En esta oportunidad ya estamos en la semana 4 y vamos a entrar hacia la farmacología del sistema nervioso central. La primera parte la va a hacer el doctor Rojas y en esta oportunidad también tenemos la participación del doctor Quijano que va a hacer la farmacología del sistema nervioso central parte 2. ¿Sí? Bueno, doctor, comienzo cuando usted desee. bien, buen día a todos, especialmente a los amigos que están con nosotros, el doctor Albertito, la doctora Ana Lucía y el doctor Quijano. Y a todos ustedes, alumnos de la Facultad de Medicina, agradecerle por sus inquietudes y especialmente por sus consultas. Esto nos motiva a seguir revisando y sobre todo a seguir elaborando una estrategia para que la información pueda llegar por sus ojos, por sus oídos. Y me gustaría tener una estrategia cómo introducir directamente a nuestro sistema nervioso y de esta manera poder la información que tenemos desplazarlos a usted. Entonces voy a continuar con lo que es farmacología del sistema nervioso 1. Quiero empezar con esta parte que se llama depresores del sistema nervioso central. Quiero que lo traten de captar bien
para que de esa manera se pueda entender lo que sigue. Fármacos que disminuyen el estado de alerta y aminoran la actividad del sistema nervioso central. También disminuyen las funciones mentales como la atención, el razonamiento, la memoria e inteligencia. Yo soy médico anestesiólogo y dentro de mi práctica diaria siempre uso depresores del sistema nervioso central, donde incluimos en la evaluación preoperatoria, en el intraoperatoria y también a veces lo usamos en el postoperatorio. Bien, aquí para mostrarles quiénes pueden ser depresores del sistema nervioso central, ¿no? Todos los depresores del sistema nervioso aumentan la actividad del GABA. ¿Qué es el GABA? Nosotros tenemos dos grupos de aminoácidos inhibitorios y aminoácidos excitatorios. De los inhibitorios está el GABA y está también la glicina. Y de los excitatorios está el glutamato y el aspartato, con sus respectivos receptores. Los depresores más comúnmente usados, los alcoholes, los fármacos sedantes, donde incluye barbitúricos, benzodiazepinas, fármacos tranquilizantes, cannabis, opioides y fármacos inhalatorios. Bien, esto también para poder contestar a una de las inquietudes, ¿no?, que tiene que ver con ansiolisis, sedación, hipnosis, anestesia y muerte. En realidad son estados o profundidades de la depresión de la conciencia. Si la depresión es un poco suave, como por ejemplo un alprazolam de 0,5, entonces nos quita la ansiedad. Y si aumentamos a clonazepam 2 miligramos, nos da sedación e hipnosis. Y si ya ingresamos con agentes endovenosos, entonces tenemos la parte más de mayor depresión que tiene que ver con anestesia. Entonces aquí estoy mostrando que prácticamente esta diapositiva me está mostrando, de acuerdo a la dosis, ¿no?, las distintas profundidades de lo que yo busco. Amnesia, por ejemplo, viene a ser la pérdida de la memoria, que normalmente se ve con las benzodiazepinas y hablamos de una amnesia anterógrada o reciente. Y luego, mira, acá tenemos la inconsciencia y finalmente la anestesia. Y aquí para definir algunos conceptos: sedante, disminuye actividad, modera la excitación y tranquiliza. Hipnótico, produce somnolencia, facilita la iniciación y la conservación del estado del sueño, similar al sueño normal. Entonces, una cosa es sedante y otra cosa es hipnótico. También a veces agregamos otro término, ansiolítico, y creo que lo tenemos por acá, tranquilizante, o también hay drogas que se llaman ansiolíticas. Son drogas usadas para calmar la ansiedad, la tensión y agitación, también conocidos como atarácticos o ansiolíticos. No sé cuánto Actúan vaya a como durar depresores esto. suaves Recién voy a del desayunar, ya sistema saben, mis nervioso pasos, central. ahí están las pío chiquitas. Y Sus pollos la están parte listas, más pero profunda todavía tengo que podemos ser reversible es la anestesia general. Y luego viene ya la otra parte patológica que tiene que ver con estupor, con coma y finalmente muerte, que ya es prácticamente irreversible. Y aquí para mostrarles, ¿no?, el mecanismo de acción de los famosos depresores del sistema nervioso central. Primero, recordar que como son fármacos que tienen alta liposolubilidad, pasan la barrera hematoencefálica. ¿Y cuál es su efecto? Impiden el flujo de iones de sodio entre las neuronas y de esa manera evitan el efecto de calcio, que es el responsable de la activación de muchas enzimas que finalmente excitan, y favorece el flujo de iones de cloro. Esto es importante. ¿Cómo lo hacen? Según el receptor GABA-A, porque vamos a verlo después, en un sitio diferente del complejo GABAérgico A, y aumentan la acción del neurotransmisor inhibitorio, en este caso está hablando del GABA,
o actúa directamente en la apertura del canal de cloro. Por decir, las benzodiazepinas se unen a su receptor y permiten o potencian para que el GABA se una al receptor, se abra el canal de cloro, ingrese el cloro, se hiperpolarice la neurona y ya no hay excitación, sino más bien depresión, y se produce ansiolisis, se produce hipnosis, se produce hipotonía, se puede producir anestesia, dependiendo del número de receptores de benzodiazepina ocupados. Pero hay un fármaco llamado barbitúrico o tiopental que puede actuar de dos formas. Puede potenciar al GABA y cuando no hay GABA puede actuar también directamente aperturando este canal. Lo que diferencia de las benzodiazepinas que tienen que actuar siempre y cuando haya GABA. Si no hay GABA, entonces no existe la posibilidad. Entonces, miren algo importante, el GABA, el receptor GABA es importante, ¿no? Para que se potencie básicamente por las benzodiazepinas. Bien, este es una diapositiva para mostrarles, ¿no? Para mostrarles básicamente este famoso complejo GABAérgico. Miren este complejo GABAérgico. Acá tenemos este complejo GABAérgico A. Vamos a ver que es un receptor de tipo ionotrópico que tiene un canal. Entonces, cuando acá tengo los famosos receptores GABA que me está impidiendo, voy a tratar de admitirlo para que acá me está actuando, ¿no? Y al unirse a este receptor, este canal se abre e ingresa el cloro y la neurona se hiperpolariza y ya no hay ningún tipo de excitación, sino más bien depresión. Cuando las benzodiazepinas se unen a este receptor en este lado, va a potenciar para que este complejo para este GABA se una al receptor y se produzca esta apertura. Cuando los barbitúricos se unen a su receptor, puede actuar de este mecanismo, potenciando al GABA, o ellos mismos en forma directa pueden aperturar este canal. Los anestésicos generales, tanto inhalatorios como endovenosos, también igual van a potenciar al GABA, pero también algunos dicen que puede abrir directamente el receptor, el canal de cloro. Y este es el otro producto llamado picrotoxina, que se encarga de tener efecto contrario. Y a este se le llama un producto que tiene agonismo inverso. Mientras que todos hacen depresión, este hace excitación. Repito, este es un agonista inverso. Todos, benzodiazepinas, GABA, barbitúricos, anestésicos, son depresores del sistema nervioso central. Esta picrotoxina es excitatoria. Entonces, esto es importante que usted lo recuerde. Bien, aquí para darles más o menos lo que quería yo mostrarles. En el sistema nervioso central tenemos dos tipos de complejos GABAérgicos, el receptor GABA-A y el receptor GABA-B. Y este receptor GABA-A está llamado también receptor ionotrópico, ¿no? Causan la mayor parte de la neurotransmisión inhibitoria en el sistema nervioso central. Y el receptor GABA-B es un receptor metabotrópico acoplada a proteína G. Ahí lo dejamos. Bien, entonces pasamos a los barbitúricos, que también hay algunas inquietudes que ustedes lo han planteado. No he querido olvidarme la clasificación de los barbitúricos dependiendo de su estructura. Si en el carbono 2 el oxígeno se reemplaza por un azufre, recibe el nombre de tiobarbitúrico, que le concede mayor liposolubilidad. Y aquí tengo el pentotal, el tiamilal, y luego también los oxibarbitúricos, ¿no? El metoexital, el pentobarbital, el seco, el lamobarbital y el feno. Entonces no olvidemos, ¿no?, esta parte interesante. La otra cosa que también deben recordar es esta. Los barbitúricos a dosis única, no me refiero ni 2 ni 3,
a dosis única se clasifican en ultracortos, como el tiopental, el tiamilal y el metroexcital, cuya duración está entre 5 a 15 minutos. Estos productos de preferencia se usan en la inducción de anestesia general endovenosa o también balanceada o multimodal. Los cortos, el pentobarbital y el secobarbital, duración 3 horas. Intermedia, el amobarbital, duración 3 a 6 horas. Y prolongada, el fenobarbital, duración mayor de 6 horas. Entonces, solo recordarles, esta es una clasificación con dosis única. Y donde actúan los barbitúricos, de nuevo regresamos con otra grafiquita interesante, interacción con lugar específico sobre el complejo del receptor GABA A, apertura el canal de cloro. Y aquí tenemos, miren, acá están los barbitúricos que se unen a este receptor y pueden hacerlo de dos formas, la apertura, permitiendo la potenciación del GABA, o ellos mismos pueden aperturar en forma directa. Quiere decir que el barbitúrico puede actuar en ausencia de GABA, ¿correcto? Eso es correcto. Mientras que las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas tienen que actuar siempre y cuando exista sí o sí GABA. Si no hay GABA, no funciona. Bien, para entender el efecto de Robin Hood, que también preguntaron, quiero tomar una base interesante. Nosotros tenemos dos tipos de anestésicos, ¿no? Los endovenosos, como el tiopental, el propofol, el etomidato, que tienen básicamente, me parece que se ha pasado a otro lado, voy a ver si, acá, quiero regresar a esto y después regreso al otro. Bien, para entender el efecto de Robin Hood, debemos entender que tenemos dos grupos de anestésicos, los volátiles, que son vasodilatadores cerebrales, y aquí quienes está el alotano, el isoflurano, el sebo, el desflurano, etc. Y los anestésicos generales endovenosos, que son los vasoconstrictores. ¿Quiénes están acá? Los barbitúricos, el propofol, el etomidato, las benzodiazepinas, etc. Entonces, mire algo interesante. Entonces, para entender entonces el efecto, ¿qué ocurre? Dice que los anestésicos endovenosos como el tiopental, propofol, etomidato, midazolam, en pacientes con hipertensión endocraniana o por traumatismo focal, redistribuyen la sangre del tejido sano al tejido lesionado. Esto se llama un efecto vasoconstrictor cerebral, conocido como el fenómeno de Robin Hood. Voy a tratar de explicar. El paciente tiene un traumatismo focalizado en el lado derecho. Los vasos sanguíneos de esa zona traumática intentan dilatarse todo lo posible y para poder captar oxígeno, nutrientes. Y los vasos normales del resto se mantienen en semitono. Pero cuando yo uso un agente inhalatorio como sebo, entonces esos vasos buenos que están semidilatados se dilatan. Tanto se dilatan que el flujo de sangre que debería llegarle a la zona mala se viene a la zona buena. Eso se llama síndrome de robo. Pero cuando yo uso propofol, etomidato o tiopental, esos vasos de la zona buena se cierran, hacen vasoconstricción y lo que debería llegar a la zona buena va a redistribuirse a la zona mala. Y eso es lo que entendemos como síndrome de Robin Hood. Es bueno, por eso es que dentro de los productos que usamos para aquellos pacientes que tienen traumatismo encefalocraniano, parece que sigue siendo los endovenosos los más usados y dentro de ellos los barbitúricos. Bien, las propiedades de los barbitúricos, no olvidarme nunca, miren, aquí estoy mostrando que es un depresor reversible, no selectivo, que puede ir desde sedación hasta muerte.
diferente a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no te pueden llevar a la muerte, pero sí los barbitúricos. Debemos entenderlo mucho. Y algo interesante, a dosis sedantes e hipnóticas en pacientes que tienen dolor, puede producir hiperalgesia, muy parecido a lo que ocurre con la escopolamina. Así que hay que tener cuidado cuando alguien tiene dolor y usted quiere que duerma, no le dé un barbitúrico. No le dé un barbitúrico, puede darle usted una benzodiazepina para que de esa manera el umbral del sueño dice que eleva el umbral del dolor. Pero aquí no, aquí parece que le bajara el umbral. Quiere decir que el umbral baja con barbitúricos, baja con escopolamina. Y miren, estos son los efectos beneficiosos que tenemos acá, ¿no? Disminuye el consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, la presión intracraneal lo mismo, disminuye la demanda de oxígeno, disminuye la presión intraocular y este efecto maravilloso que es el famoso efecto Robin Hood o de efecto antirrobo también lo encuentran ustedes en algunos libros como antirrobo. Bien, aquí la clasificación creo que es interesante, que ya esto lo hemos pasado, pero quiero mostrarles el tiopental, que es el agente más usado como inductor anestésico en épocas pasadas. Yo cuando ingresé a la residencia en el 84, teníamos tiopental, como se dice, en cantidades. Es un barbitúrico de acción ultracorta, de 5 a 15 minutos, con un pKa de 7.6, y a un pH fisiológico, el 60% se encuentra en forma no ionizada. Recuerde siempre esto. Dice 60% en forma no ionizada. Es alcalino con un pH de 10.5, es un ácido débil, pero tiene que estar almacenado en un medio básico para que esté mayormente en forma ionizada y pueda decir va a durar 1 año o 2 años. Porque siempre el laboratorio no vende pan, vende medicamentos. El panadero no, el panadero hace pan para un día y mañana o pasado lo hace budín. Pero acá no, cuando ya se pasa la fecha de vencimiento, se tiene que destruir. Bien soluble en agua destilada y solución salina, pero insoluble en otro solvente, y se liga básicamente como un ácido débil a la albúmina en 75%. Bien, solo recordarles esto, ¿no? El efecto hepático. ¿Por qué he tratado de mostrarles este? Compite con sustratos por el citocromo P450, que es la oxidación, es un gran inductor enzimático, los barbitúricos especialmente, por eso a veces antiguamente se usaba para aquellos pacientes que nacían con ictericia, se les colocaba esto para generar mayor rapidez para que salgan de ese problema. Bueno, ahora ya se usa la fototerapia, etcétera, ¿no? Esto también aumenta la actividad de la glucuroniltransferasa y oxidasas, inhibe aumenta o incrementa la sintetasa de ácido delta aminoácido, la famosa ALA. Esto es importante recordar porque participa en la degradación del hemo. Y si participa en esta degradación, hay riesgo de producir porfiria. Aquí está el problema. Este es el problema, porque esta porfiria tiene que ver con la parte genética. Por eso en los pacientes que tienen porfiria, tanto central como periférica, evitar dar barbitúricos, pero también benzodiazepinas. Y bueno, también aumenta la deshidrogenasa del aldehído. Bien, y aquí sí recordarles algo interesante. Cuando hablamos de barbitúricos, es bueno recordar un efecto indeseable es la resaca, depresión residual del sistema nervioso central. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a ir a manejar, ¿no? Otra cosa, la excitación paradójica que se ve a veces en las personas ancianas. Dolor, inquietud, excitación, delirio. Básicamente porque ellos, cuando tienen dolor, puede tener ese efecto negativo, ¿no? Básicamente cuando hablamos de sedación, de dosis de sedación o dosis hipnóticas o dosis también de ansiolítico. Y la hipersensibilidad.
Bien, ahora pasamos a la anestesia general, que quiero mostrarles esto, anestesia general multimodal. Multimodal. Quería yo también recordarles algo, ¿no? Miren, siempre va aquí, hay 5 objetivos que lo voy a describir, creo, después, 5 objetivos importantes. Mire, aquí tenemos solamente para que ustedes puedan ver la parte de analgesia, lo que yo podía usar para analgesia, opioides, que es el más usado, la ketamina, los AINES, los agonistas alfa-2 como desmedetomidina, como clonidina, el magnesio, ¿no? Los que relajan el músculo esquelético, como becuronio, rocuronio, etcétera, los que te llevan al efecto de la inconsciencia, ¿no? Tengo yo todos los que tienen que ver con la estimulación del receptor GABA-A, y ahí tenemos pues el propofol, el tomidato, volátil, etcétera. Bien, aquí viene la parte teórica. Dice, ventajas notables de la anestesia multimodal. La dosis reducida de medicamentos dan como resultado menor posibilidad de efectos secundarios de cada agente. Por ejemplo, cuando hacemos una cirugía ambulatoria, tratamos en lo posible de hacer técnicas combinadas. Un bloqueo, por ejemplo, nervioso, más una anestesia superficial con propofol y también con inhalatorios como en este caso sebo o desflurano, y en futuro probablemente el xenón. Y como analgésicos tratamos de usar AINES. No usamos opioides, porque los opioides, su efecto lesivo más significativo es la depresión respiratoria. Y el que va a una cirugía ambulatoria tiene que regresar a casa. De repente usted viene familiar y le encuentra morado o muerto. Bueno, finalmente somos nosotros. Por eso es importante esto, ¿no? Menor posibilidad de efectos secundarios y especialmente de los opioides. Se dirige a múltiples sitios espinales y supraespinales de la nocicepción. Por eso le decía, puede hacer bloqueos regionales o también usar efectos centrales. Y disminuye esta parte que se llama dependencia de opioides para la analgesia postoperatoria. Y aquí quiero mostrarles esta vía ascendente doble para que tengan la idea. Miren, acá tengo el nociceptor, las fibras que conducen, la médula, el cerebro medio y donde se realiza la percepción. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿no?, cómo es que se transmite el dolor. Miren cómo se transmite el dolor. Mayormente es por la parte contralateral, no es por la parte ixo, sino por la parte contralateral y llega a la corteza. Entonces, ¿qué opciones tengo yo? ¿Qué opciones tengo para esto, no? Mire, ahí tenemos la terapia multimodal para manejo del dolor. No olvidemos, mire, no olvidemos esta parte. Y aquí para mostrarles, por ejemplo, infiltración con anestésicos locales, acetaminofén, agentes antiinflamatorios. Pero si tengo un niño de 1 año, si tengo un niño de 3 años, ¿tú crees que se va a dejar infiltrar? Lo tengo que dormir. Y una vez que lo duermo, lo infiltramos y se hace la operación. Entonces, cuando lo despertamos al niño, ya fue operado y tiene su analgesia ahí, porque el bloqueo o la infiltración te produce analgesia. Otra forma, por ejemplo, acá, miren, anestésicos para, por ejemplo, por la parte periférica, por catéter, también podemos dejar catéteres. Otro, por ejemplo, acá, anestésicos locales a nivel de bloqueo analgésico epidural, o también, por ejemplo, ahora bloqueo de plexos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y aquí otro, por ejemplo, acá, miren, los opioides, los agonistas, etcétera. Entonces, a esto se llama multimodal, porque tratamos de reducir dosis que puede conllevar a efectos colaterales. Y les decía que el efecto colateral más significativo, porque los opioides se siguen usando para analgesia postoperatoria, es la depresión respiratoria. Y aquí les quiero mostrar, así como hay anestesia multimodal, también hay analgesia multimodal, que nos permite optimizar. Dice, la analgesia multimodal combina 2 o más agentes analgésicos o técnicas que actúen por diferentes mecanismos para proporcionar analgesia con mejor alivio del dolor y menos uso de opioides. Diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción
a lo largo de la vía del dolor, cada uno con una dosis más baja que si se usa solo, puede proporcionar efectos aditivos o sinérgicos y proporciona mejor analgesia y menos efectos colaterales, especialmente los que te dan los opioides. Y esta es una de las diapositivas que me gusta mucho, opioides, y se ve potenciado por acetaminofén, por AINES, ¿no? Agonistas alfa, ketamina, clonidina, bloqueos. ¿Cuál es? Mejora la analgesia, menor dosis de cada analgésico, menor severidad de los efectos adversos y disminuye costos, porque el paciente se va a su casa, menos estancia hospitalaria y se va a su casa y depende de su familia. Bien, luego pasamos a este concepto clásico de la anestesia. Recuerda, esto le acabo de agregar, así que también voy a darle a la doctora Lucía Tacuna para que pueda compartir con ustedes en este PPT. Bien, entonces, concepto actual, componente cortical tiene que ver con hipnosis, y aquí tiene que ver con inconsciencia, amnesia y sedación. Esta es la parte de componente cortical. Hipnosis, 1, inconsciencia, no se olvide, y la amnesia, aquí está. Y 3, componente subcortical, antinocicepción, relajación del músculo esquelético y estabilidad autonómica, ¿no? Esto es importante que recordemos. Y que estos más o menos los lugares específicos de la acción de los anestésicos generales, siempre ya lo hemos hablado en la parte de espinal como también supraespinal. No olvidemos los efectos donde van a actuar. Y aquí estoy colocando el tálamo, el sistema reticular activado, la inconsciencia, la corteza prefrontal que tiene que ver con la amnesia, una amnesia reciente o anterógrada. La antigua no se bloquea nunca. A veces el paciente, por ejemplo, llega a la sala con una medicación de midazolam, pasa todo el procedimiento quirúrgico, de repente se cayó de la mesa de operaciones, hubo todo como se dice, un problema, un teatro por ahí, pero el paciente nunca se acuerda qué pasó. Cuando de repente se despierte puede decir que tengo una fractura. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces a la hora de despertar los pacientes se excitan. Pero lo bueno es entender esto. Debe haber siempre amnesia. Los americanos tienen muchísimos juicios porque el paciente se superficializa y escucha toda la conversación de los cirujanos. Y ahí viene el problema. Bien, y aquí está lo nuevo de la anestesia general que salió el 2018 con respecto a la parte multimodal. Aquí la primera parte, hipnosis, analgesia, bloqueo, amnesia, estabilidad. Bueno, eso ya lo tenía mucho tiempo cuando hablaba de anestesia equilibrada o balanceada. Ahora hablamos balanceada o multimodal. ¿Qué es lo último? Estado de inconsciencia. Tiene que haber inconsciencia para que podamos decir que hay anestesia general. Antinocicepción, que no le duela, que no se mueva con un bloqueo neuromuscular, que puede ser becuronio, rocuronio, mibacurio, dependiendo la duración. Pérdida de la memoria reciente o anterógrada. Y finalmente mantener la estabilidad autonómica, que tiene que ver ni que la presión esté en el techo ni que esté en el piso. La frecuencia tampoco ni en el techo ni en el piso. Siempre tiene que haber un equilibrio entre parasimpático y simpático. Bien, ¿dónde actúan los anestésicos inhalatorios generales? Miren acá, siempre recordemos el GABA-A, este es el complejo GABAérgico, ¿no? El cual está asociado con canal del ion cloro. La activación del receptor GABA conduce a una hiperpolarización de la neurona, resultando en sedación, en ansiolisis, hipnosis y anestesia general. Pero también puede haber hipotonía. Por eso es que antiguamente cuando hablaba Gödel, en el plano quirúrgico 3, especialmente en la etapa 3, especialmente en el plano 3 y 4, el cirujano pedía, relájalo más, y bueno, le daba más anestesia y relajaba, pero había el riesgo que muchos de estos pacientes nunca más se despertaron, porque no tenían manera de saber en qué lugar se encontraban, si se encontraban en el plano 4 de la etapa 3 o estaban en el plano ya de bloqueo de bulbo raquídeo.
Bien, y aquí otros mecanismos de acción, por ejemplo, la ketamina, el óxido nitroso y el xenón son antagonistas de este receptor NMDA, que tiene que ver básicamente con el dolor y con la cantidad de calcio intracelular. Por eso es que el calcio que ingresa va activando muchísimas enzimas calcio dependientes y va a generar lo que se llama pues dolor persistente a veces, ¿no? Y también tenemos los receptores nicotínicos neuronales. Este fue un estudio que se hizo en 2000, 2002, 2000 más o menos, donde se comenzó a observar que el efecto inhalatorio también del sebo, por ejemplo, decía que tiene efecto analgésico actuar en estos receptores nicotínicos neuronales. Bien, lo bueno son los tipos de anestesia. Recordemos siempre que hoy se usa mucho esta técnica anestesia general multimodal. Mayormente en Estados Unidos es el mayor usado y en algunos sitios del mundo, también en el Perú y en algunos hospitales, usan la técnica endovenosa, la famosa TIVA, anestesia total intravenosa o el TCI. Pero eso es interesante, pero más tratamos de usar esta multimodal, ¿no? Donde podemos acoplar fármacos con dosis bajas. Mamá, ahorita estoy en clase teórica, más bien voy a cambiarme apenas. Que sería cuando se da. Por ejemplo, cuando Ya, yo empecé a hacer ¿qué más anestesia hay? cardíaca el año 1984, 85. Espera, la comida de perrito también te envié más cosas por WhatsApp. 75 microgramos por kilo en mi hospital. Y en el Almenara, ¡Ey! el doctor Espera, Román, además de eso, el maestro de vitamínico. cardíaca, daba ¡Ay! 150 microgramos. Ya te imaginas, no teníamos el famoso naloxona o naltrexona para revertir. Y no se debería revertir. El paciente estaba dormido pues un día, 2 días se despertaba, otra vez se dormía y así estaban 2, 3 días. Ahora no, ahora estamos usando dosis bajas, estamos usando de 10 hasta 20 y a veces si lo acoplamos a agonistas alfa-2 alergénicos usamos menos, y si usamos de repente midazolam también menos, y si usamos inhalatorios también menos. Entonces tratamos en lo posible, pero ellos no tienen problemas porque se van a una unidad de cuidados intensivos. Los problemas son los pacientes que se van a su casa. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Bien, esta es la anestesia general inhalatoria para mostrarles los agentes gaseosos, inhalatorios gaseosos. Ya no hablo de los orgánicos alopsíticos porque ya fueron, solo me queda hablar de estos inorgánicos. El óxido nitroso es uno de todavía está presente. Yo a veces digo, pues 1870 que se descubrió y ya estamos en 2020. De repente el COVID-19 va a pasar y el óxido nitroso continúa, porque yo digo, este es un anestésico, como decía una, ¿no? Es Universal Textil. ¿Se acuerdan de qué me refiero? De esa marca de una tela. Entonces es importante, dura hasta hoy. Por eso es que las máquinas de anestesias que se siguen vendiendo tienen dentro de su componente de distribución de gases el óxido nitroso. Y este es el nuevo gas, el xenón. Nos gustaría tenerlo algún día, pero para poder fabricar, para poder producir, se necesita condensación. Hay muchísimo gasto. Todavía no se ha difundido el uso en el mundo, pero de todas maneras hay muchos ensayos que se están haciendo. Y bueno, tiene un efecto muy bueno, muy beneficioso, que tiene que ver con neuroprotección. Bien, hoy estoy en unos minutitos acabando, ya el resto acá solamente los volátiles, para mencionarles, ¿no?, de lo que nos queda solamente el liso, el desflurano y el sebo. Para mí el sebo es uno de los agentes más usados en el mundo. Ahora, normalmente, por ejemplo, el alotano tenía cloro, tenía bromo y tenía flúor. Y ahora los nuevos agentes tienen solamente flúor, porque refería que el famoso halógeno flúor es amigo del ambiente, no destruye mucho la capa de ozono. Por eso es importante el cloro que tiene a veces el enflurano, que tiene el alotano, destruye mucho esa capa de ozono. Entonces es importantísimo. Por eso estos 3 últimos agentes se les llama amigos del ambiente, amigos de la ecología. Bien, aquí solamente para mostrarles el CAN, que no me han preguntado, pero les he traído para que tengan una idea. Recuerden, el que tiene mayor valor de CAN es el menos potente, y el que tiene
el que tiene mayor valor de CAN es el menos potente y el que tiene menos valor de CAN es el más potente. Entonces miren, el desflurano, sebo, isoflurano es más potente que el sebo y el sebo más potente que el desflurano. Así que no nos olvidemos esta parte. El CAN, concentración alveolar mínima, capaz de bloquear un estímulo doloroso en 50%, me muestra de potencia, recuerde siempre. Y aquí tengo yo esta diapositiva que le acabo de agregar, ¿qué significa un MAC o un CAN? La concentración necesaria para alcanzar el efecto máximo en ¿cuánto? En 50%. También lo llamamos R50 o concentración efectiva 50. Entonces aquí estamos hablando del sebo. 2% del sebo son necesarios para alcanzar el 50%, pero nadie se opera con 50%. Te tiene que ser casi 100%. Y por eso es que a este MAC se le multiplica por 1.3 y te da un CAN 95. Mira, acá abajo lo tenemos, recordemos esta parte, por 1.3. ¿Bien? Y este es el coeficiente de partición sangre-gas que me habla de la famosa liposolubilidad. Cuando el producto es menos liposoluble o insoluble, tiene un coeficiente de partición más bajo, y cuando es muy soluble, tiene más alto. Los que tienen menos coeficiente de partición son más rápido para dormir, y cuando cerramos el vaporizador, más rápido para despertar. No olvidemos esta parte, también es interesante. Y aquí para mostrarles, esta diapositiva ha tenido que ser modificado por Iger 1, Iger 2, el 94, 95 en su libro, comenzó a sacar, y bueno, finalmente colocaba este problema, ¿no? Colocaba al isoflurano en segundo lugar, y bueno, finalmente en tercer lugar. Pero en la nueva revisión que ellos hicieron, y básicamente el Miller, observamos esto, ¿no? El que más rápido se despierta a los pacientes es el desflurano, y el que le sigue es el sebo, y el que le sigue el iso, y el que le sigue es el lutano. ¿De qué depende? Del coeficiente de partición cerebro-gas. No se olvide, cerebro-gas. Bien, aquí del alotano no voy a hablar mucho, solo quizás voy a hablar de esta parte de acá. Los agentes como alotano, isoflurano y desflurano se biodegradan a este producto llamado ácido trifluoracético. Y este ácido trifluoracético se une a la proteína del hígado y forma un antígeno. Repito, tiene afinidad por la proteína hepática y se une al hígado y se transforma en un antígeno. En las reexposiciones se genera un efecto inmunológico de necrosis, y este es lo que se llama hepatitis alotánica. Hay hepatitis viral y hay hepatitis inmunológica, y la hepatitis inmunológica tiene que ver con el alotano. Hay más de 1000 casos, tiene que ver con el isoflurano, que hay más de 100, y tiene que ver con el desflurano, que debe haber cerca de 10 casos. Pero todavía no se ha encontrado nada con respecto al sebo, a pesar de que se ha tratado de buscar y de buscar, porque el metabolito es el hexafluor isopropano, que no se une a la proteína, sino que se conjuga y se elimina por vía renal. Bien, aquí solamente para mostrarles eso. Y luego tenemos acá el famoso endovenoso. Esto es interesante, ¿no? Todos los endovenosos no tienen efecto analgésico, necesita colocarle opioides, no olvidemos nunca, ¿no? Este también es importante, el propofol, que es uno de los agentes más usados, y aquí mostrarles esta parte también, ¿no? ¿Por qué es que no se usa mucho en las unidades de cuidados intensivos? Por este problema, ¿no? Este problema de emulsión de lecitina de huevo, que contiene 10% de aceite de soya y 2.25 de glicerol y 1.2 de fosfatídico de huevo. Esto genera un buen caldo de cultivo y puede llegar incluso a generar infecciones. Por esa razón no se usa en las unidades.
Bueno, el propofol se usa como inductor y como mantenimiento, y bueno, también tiene las mismas características que el tiopental, y creo que acá voy a terminar para que... ¿Mm? Bien, la ketamina sigue siendo todavía de uso hasta ahora. El único problema es que en pacientes que tienen problemas neuroquirúrgicos no usarlo. Este es el único agente, pero sí en pacientes que son asmáticos, en pacientes que son hipotensos. Gracias por escucharme y gracias una vez más. Me he pasado 5 minutos, doctor, y espero que me sepa disculpar. No se preocupe, doctor. Gracias, doctor Rojas. Mientras el doctor Quijano se prepara, voy a pasar el link para que marquen su asistencia. Y el doctor Rojas tiene que dejar de compartir. ¿Ya? Doctora, ¿las preguntas van a ser al final? Sí, o si quiere, el doctor Rojas puede ir contestando preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, estoy dispuesto para esta parte. ¿De repente alguien tiene alguna inquietud? Adicional a las que han podido manifestar en su cuestionario, a raíz de lo que el doctor acaba de explicar, si tiene más preguntas. ¿Aló? Creo que no hay... ¿Aló? ¿Alguien sabe cómo Sí. se alza la mano acá? ¿Y puedo preguntar ahorita o después? Puedes preguntar ahora, no hay problema. Bueno, tengo una duda con respecto a eso de los fármacos del sistema nervioso anticonvulsionantes, eso. He oído que hay unos fármacos que si no se usan antes de la etapa 4, que sería lo equivalente al plano 4, ¿es verdad que la persona puede llegar a morirse y estarías operando un cadáver? ¿O es solamente una exageración? Voy a tratar de darte una idea. Gödel, Arthur Gödel, 1920, desempolvó todas las historias que tenía el señor Morton, el doctor Snow y otros también. Y él trató de entender y dijo 4 etapas tiene la anestesia general. La primera etapa la llamó la etapa de amnesia y analgesia, que comienza cuando el paciente inhala y pierde la conciencia. La segunda etapa lo llamó excitación o delirio, cuando el paciente empieza a luchar, ¿no? Y termina cuando el reflejo palpebral se pone quieto, y de ahí pasamos a la etapa quirúrgica, y en esa etapa quirúrgica hay 4 planos. El cirujano puede operar, y finalmente esos 4 planos. El plano 4 es un plano donde hay bastante relajación del músculo esquelético, y luego pegado a ese plano está el plano de bloqueo vulvar. Pero en esa época no tenías ningún monitor que te podía evaluar la profundidad anestésica. Solo tenías los ojos, los dedos y a partir de 1906 el estetoscopio, pero nada más. Pero hoy, en estos tiempos, tenemos el NIRS, el BIS, y ahora ya no necesitamos irnos hasta la profundidad y hacer un bloqueo, sino que ya tenemos lo que se llama anestesia general multimodal, donde usamos múltiples agentes con un efecto sinérgico y llegar a un plano. Por ejemplo, ¿quieres que el paciente no tenga ansiedad? Le doy una benzodiazepina. ¿Quieres que el paciente se relaje? Le doy becuronio. ¿Quieres que el paciente se duerma sin máscara? Le pongo propofol o etomidato. ¿Quieres que se despierte sin vómito? Le pongo ondansetron. Todo tenemos a la mano. Eso se llama multimodal. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora, para ya darle paso al doctor Quijano, hay otra pregunta más del alumno Moisés Calderón. Por favor, Moisés, pregunta. Sí, buenas, doctor, ¿cómo está? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la anestesia general multimodal y la anestesia combinada? Bien, en realidad la nomenclatura ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba lo siguiente. Cuando hablamos de anestesia combinada, estamos hablando de anestesia general más un bloqueo regional, por ejemplo, que hacemos en los niños. Un niño viene para un cuadro de hernia, por decir, ¿no? 6 años.
¿Y qué hacemos? Le colocamos, lo hacemos dormir, le colocamos general y le volteamos y le hacemos un bloqueo, que puede ser caudal o puede ser también del plexo. Y de esa manera se llama combinada, anestesia combinada, general más regional. Pero también hay otra nomenclatura cuando hablamos a nivel regional. Hay agujas ahora que se están vendiendo, agujas para bloqueo combinado. ¿Qué significa? Yo llego al espacio epidural con mi aguja y a través de la aguja coloco una aguja más delgadita que debe ser 26 o 27 y llego al espacio intratecal y hago bloqueo subaracnoideo. ¿Qué estoy haciendo? Una anestesia regional combinada. Estoy combinando la intratecal con la epidural. Eso es el panorama. Gracias, doctor. Bien, entonces ahora pasamos a la parte del doctor Quijano. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, doctora. Bien, buenos días nuevamente, estimados alumnos. Voy a hacer la parte de farmacología del sistema nervioso central 2. Y bueno, en relación a sus preguntas que me están realizando, acá está. Dentro de ellas estaban realizar lo que es los mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Y bueno, para realizar esto vamos a ir a conceptos básicos. Ya como ustedes se dan cuenta al revisar su libro, siempre, a pesar de que de lo importante de revisar la farmacología, también hay una revisión semiológica de lo que es la epilepsia. Y eso es que no se pueden separar una de otras debido a que están relacionadas. Para yo poder indicar un tratamiento antiepiléptico, yo necesito conocer primero qué es una crisis epiléptica, cómo lo diferencia de una convulsión, qué diferencia es entre una crisis única y qué característica tiene la crisis para yo indicar cierto tratamiento antiepiléptico. Entonces, primero, para definir la crisis epiléptica, la definición más básica, la definición del ILAE, que es el ente regulador de la epilepsia, se define como la manifestación clínica originada por descargas excesivas de neuronas a nivel cerebral. O sea, manifestación clínica como cuál: trastorno de conciencia, el paciente pierde la conciencia, como movimientos involuntarios, tipo tónicos, clónicos, o pérdida del tono muscular, llamadas atonías, o como alucinaciones visuales, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas. Y una de estas manifestaciones clínicas es consecuencia de descargas anormales, son excesivas, paroxísticas e hipersincrónicas. Hay varias definiciones para la epilepsia aquí. Entonces, tipo de descargas son descargas anormales. Estas son excesivas, paroxísticas, o sea, que se presentan de un momento a otro y que pueden ser repetitivas, e hipersincrónicas. O sea, hay grupos neuronales que se sincronizan entre ellas y producen estas descargas anormales. Y otro concepto es que la localización, que es el concepto bueno que conocíamos, es que es a nivel cortical. Tiene que ser las descargas a nivel de la corteza cerebral. Y ahora, la manifestación clínica que les acabo de mencionar depende del área que está involucrada. Si yo tengo un foco epiléptico en la región occipital, voy a tener alucinaciones visuales. Si tengo un foco epiléptico en el área del lenguaje, pues voy a tener un arresto del lenguaje. Un foco epiléptico en el área temporal, puedo tener, por ejemplo, automatismo. Entonces, es diferente según la localización de la crisis, de la lesión epiléptica. Otro concepto básico, importante, es lo que le decía, ¿no? Si tengo un paciente, llega a emergencia, un paciente tiene una crisis epiléptica, ¿yo ya le debo dar tratamiento epiléptico? No. ¿Qué tengo que conocer? Tengo que conocer si es su primera crisis. Si es su primera crisis, a eso se llama crisis única, ¿ya? A las crisis únicas le damos tratamiento. No. ¿Por qué? Se hizo estudios, si les comentaba, en el cual se comparaban pacientes con crisis únicas que recibieron tratamiento epiléptico versus los que no recibieron tratamiento epiléptico. A los 10 años se vieron que el riesgo de recurrencia de crisis epiléptica eran lo mismo. Lo único diferente eran los efectos adversos del fármaco antiepiléptico. Por lo tanto, un paciente que tiene una crisis única no se debe dar tratamiento antiepiléptico. Además, en la población general tenemos inclusive hasta cerca del 80% de las personas han tenido una vez una crisis única, al menos una vez en su vida. Entonces, no se indica, de nuevo, no se indica tratamiento antiepiléptico a los pacientes que tienen crisis única. Entonces, ¿a quiénes se le indica tratamiento epiléptico? Aquellos que tienen al menos 2 crisis separadas 24 horas entre crisis y crisis,
¿ya? A esos sí ya los defino por esa epilepsia. Por eso que Lila define a la epilepsia como aquella que se presenta al menos dos crisis no provocadas Recordatorio por que WhatsApp, ocurre en un periodo mamá, te mayor de 24 horas. escribí. ¿En Espero qué que no casos veas yo le ahorita. puedo dar tratamiento antiepiléptico a un paciente que tiene Ah, una bueno, crisis entonces única, de una otra sola cosa te escribí, convulsión? gracias. En No el olvides caso verlo, que me el paciente contestas por tiene una WhatsApp, crisis está prendido el convulsiva y internet. además tiene el riesgo de recurrencia de más del 60%. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene un infarto cerebral y el paciente presentó una crisis epiléptica. Se sabe por estudios que el riesgo de recurrencia en un paciente que tiene un infarto cerebral es del 75%, o sea, más del 60%. Este paciente es candidato a tratamiento epiléptico. Entonces, la crisis única se podría dar tratamiento siempre y cuando haya un riesgo de recurrencia de más del 60%, en el caso que le presente. Y hay casos en el cual hay un paciente que tiene un tumor cerebral, pero sin embargo no hace clínica de epilepsia. Entonces, ¿le doy tratamiento antiepiléptico? No, no requiere tratamiento epiléptico. No entra en la definición de epilepsia, por lo tanto, no requiere tratamiento epiléptico. ¿Bien? Entonces, aquí diferenciamos qué es una convulsión, y convulsión se refiere a las crisis que son de tipo motor. ¿Ya? Entonces, epilepsia, definimos la epilepsia, primero, para saber si damos o no damos tratamiento, y algo importante, que a mí me estaban preguntando, sobre la clasificación. ¿Por qué es importante la clasificación? Parece semiología, de neurología. No, es súper importante porque yo voy a elegir el fármaco antiepiléptico según el tipo de crisis. ¿Ya? El tratamiento de elección por un paciente que tiene una crisis focal es carbamazepina. Si tengo un paciente con crisis generalizada, puede ser fenitoína, puede ser valproico o elegir topiramato, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso, pongamos este ejemplo, un caso que me ha pasado en la emergencia, ¿no? Un paciente que tiene una crisis mioclónica. La crisis mioclónica son aquellas descargas en la cual es un grupo muscular en el cual presenta movimientos involuntarios. Pero las mioclonías parecen, bueno, personas que no son muy expertas tal vez, como una crisis focal. Entonces, a la crisis focal le he dicho que el tratamiento es la carbamazepina. Entonces, en estos casos, los pacientes que tienen mioclonías, si yo le doy carbamazepina, voy a incrementar las crisis. Entonces, es indispensable conocer el tipo de crisis que tiene el paciente para yo elegir el fármaco antiepiléptico, ¿ya? En este caso, podría utilizar levetiracetam, ¿no? Pero no carbamazepina. Carbamazepina no se podría usar en este caso. Si tengo un paciente con crisis de ausencia, que tiene una desconexión con el entorno de 5 segundos, ¿no? Que es recurrente, y este tipo de crisis, pues se consideran crisis generalizadas, con trastorno de conciencia. Dice, ok, yo recuerdo en mi clase que es una crisis generalizada, pues le puedo dar entonces fenitoína. No. Si tú le das fenitoína a un paciente con crisis de ausencia, incrementa sus crisis. ¿Ya? Entonces, es indispensable saber el tipo de crisis para poder yo indicar el fármaco antiepiléptico. En este caso, se utilizaría ácido valproico o etosuximida. No tenemos etosuximida, ácido valproico. ¿Ya? Entonces, yo cuando viene un paciente con una epilepsia, ya definí que es una epilepsia, lo primero que pregunto fue, ¿es una crisis focal o es una crisis focalizada? ¿Ya? Según la clasificación del Lilar. O bueno, no está conocido porque nadie vio la crisis, ¿no? Si fue focal, ¿fue con trastorno de conciencia o sin trastorno de conciencia? ¿No? Porque también inclusive el paciente que tiene un trastorno, primero fue focal y luego bilateral, se fue a bilateral, o sea, primero comprometió la mitad del cuerpo y luego todo el cuerpo, y el tratamiento también puede cambiar. O sea, puedo utilizar, si es una focal, la bilateral, puedo utilizar mejor fenitoína que carbamazepina. ¿Okay? Y bueno, si es generalizado, fue un generalizado de tipo motor, tónico clónico, ¿qué tipo? Tónico, ¿cuál fue? No motor, como las crisis de ausencia, ¿ya? Las crisis de ausencia son de tipo generalizado. La fisiopatología más básica y el cual es necesario saber para desarrollar el mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos es que hay una disregulación en la cantidad de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Hay un incremento de los neurotransmisores excitatorios y hay una disminución de los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Como si el GABA, pues es un incremento del glutamato y una disminución del GABA. Bueno, aquí recordemos, ¿no? Se produce el potencial de acción, ¿no? Ingresa el sodio dependiente de voltaje, se mantiene el potencial de acción, luego el calcio, ingresa el calcio, se libera el calcio necesario para la liberación de la vesícula,
se libera ¿qué neurotransmisor? El glutamato, ¿no? El glutamato, esos receptores NMDA y AMPA, ¿no? Mantienen el potencial de acción, ¿no? Cuando es una neurona inhibitoria, el neurotransmisor, el GABA, estimula el receptor, el GABA-A, que el receptor GABA no es más que un canal de cloro, ingresa el cloro, produciendo un estado de hiperpolarización, deteniendo el potencial de acción o produciendo un estado inhibitorio de la neurona. Y entonces, ¿cuáles son mis objetivos para el tratamiento anticonvulsivante? El primero es, y hablábamos que hay unas descargas repetitivas. Entonces yo tengo que bloquear esas descargas repetitivas. Otro es que hay una sincronización de las neuronas. Tengo que bloquear las descargas neuronales sincrónicas. Y finalmente evitar que esa sincronía produzca la propagación, ¿no? La propagación se ve a través, hay en el tálamo, que llegan las fibras a nivel cortical de manera difusa, que lleva la información sensorial, se ha visto que está involucrada en las crisis de tipo generalizado. Lo importante del tratamiento anticonvulsivante, lo que se debe, el objetivo es que sea monoterapia. Lo más posible que se intente es que sea un solo fármaco. ¿Qué estrategias entonces voy a tomar para que yo dar un tratamiento anticonvulsivante? Uno, modificar el flujo iónico, ¿no? Otra vez bloqueando los canales de sodio, bloqueando los canales de calcio, ¿ya? ¿Qué más? Incrementando la transmisión inhibitoria. ¿Cómo incremento el GABA? Puedo bloquear el metabolismo del GABA. ¿Qué más puedo hacer? Puedo estimular evitar que se recapte el GABA, ¿no? Por ejemplo, y disminuir la actividad excitatoria, por ejemplo, bloqueando los receptores NMDA y AMPA. Bien, por ejemplo, en las crisis focales y generalizadas sabemos que entonces el problema está en los canales de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos los canales de sodio. En realidad, lo que hacemos es incrementar el tiempo de inactivación de los canales de sodio. ¿Qué fármacos, entonces, están implicados en este mecanismo de acción? Los fármacos son las múltiples, estamos la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, la motrigina, valproato, sonidazolida. No recordar que hay fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción, lo cual le decimos que este fármaco anticonvulsivante pues tiene un espectro ampliado, ¿no? Tiene múltiples mecanismos por el cual va a actuar. Entre ellos tenemos al topiramato, tenemos al valproato y también a la sonidazolida. En las crisis de ausencia, se sabe que en las crisis de ausencia están relacionados con unos canales específicos, unos canales de calcio tipo T. Estos canales de calcio tipo T se encuentran específicamente, el problema se encuentra en el tálamo. En el tálamo que, como les había comentado, pues que pasan las vías que de manera difusa van a llegar a la corteza, ¿no? Que llevan la información sensorial, ¿no? Entonces hay una alteración en los canales de calcio de tipo T. Al yo bloquear ese tipo de canal de calcio, lo que voy a producir es evitar estas crisis de ausencia, ¿no? Entonces, ese cortocircuito se altera o se modifica con el uso de valproato y la etosuximida. La elección es la etosuximida y el que sigue es el valproato, ¿no? Nosotros no tenemos etosuximida, utilizamos valproato. Otro mecanismo de acción es intensificar el GABA, ¿no? ¿Cómo podemos intensificar el GABA? Evitando que se metabolice. ¿Quiénes son los que evitan el metabolismo del GABA? La vigabatrina y el valproato, ¿no? Otro mecanismo de acción del valproato. Otro es evitando que se recapte el GABA. ¿Qué fármaco hace eso? Bloqueando la proteína CAT1 que hace que se recapte el GABA, es la tiagabina. Y otros estimulando específicamente los receptores del GABA, ¿no? Como son las benzoazepinas y los barbitúricos, que producen un incremento de ingreso de cloro dentro de la célula, produciendo un estado de hiperpolarización. Otro mecanismo es a través de los canales de calcio, pero específicamente una subunidad, la subunidad alfa-2 gamma. Aquí, ¿qué fármacos están relacionados? ¿Qué fármacos tienen este mecanismo de acción? Está la pregabalina y la gabapentina. Estos fármacos se utilizan en pacientes que tienen una crisis focal, pero no de primera elección, sino como un coadyuvante. También se utiliza estos dos fármacos para tratamiento del dolor, el tipo de dolor tipo neuropático. Entonces, ¿cómo hacemos la disminución de la liberación del GABA? Hemos dicho, bloqueamos los canales de sodio dependiente de voltaje, bloqueamos los canales de calcio,
¿no? A través del receptor específico del alfa-2 y otro fármaco que aparece acá es bloqueando la proteína SB2A. Aquí es el levetiracetam, ¿no? Entonces se bloquea esta proteína que va a liberar el glutamato, evita entonces que se libere el glutamato, disminuyendo así el impulso excitatorio. El levetiracetam es un fármaco que inicialmente se utilizó para crisis focales, ¿ya? Pero luego dentro de los estudios se vio que inclusive sirve también para crisis generalizada y de primera elección, ¿no? Que ya se está aceptando al levetiracetam como fármaco de primera elección. Inclusive es uno de los fármacos menos nocivos en los pacientes que son gestantes. De todos los fármacos, sabemos, de todos los fármacos antiepilépticos, sabemos que todos pueden producir teratogenicidad, pero el que tiene menos teratogenicidad de todos es el levetiracetam. El que más tiene teratogenicidad es el ácido. Y otro mecanismo es bloqueando los canales, siendo un antagonista de los receptores NMDA y AMPA. En el NMDA tenemos el felbamato y el AMPA, el topiramato, principalmente el topiramato, entonces vemos otro mecanismo de acción. Bien, esta es la tabla de resumen para que vean todos los mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivantes, ¿ya? Bueno, que lo acabo de mencionar. Muy bien, algunas características farmacocinéticas que quiero que se acuerden, ¿no? Los fármacos antiepilépticos que primero surgieron, entre ellos tenemos el fenobarbital, el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína. Si ven el porcentaje o la cantidad de distribución de estos fármacos son bastante altas, ¿no? Debido a que su porcentaje de unión a las proteínas plasmáticas tiene bastante alto, ¿no? Inclusive la fenitoína 90%. Tenemos un tiempo de concentración máxima del ácido valproico y del levetiracetam de 1 a 2 horas. Es por eso que estos dos fármacos se utilizan en el caso de estatus convulsivo, ¿no? Se encuentra dentro del segundo escalón de medicamentos anticonvulsivantes que se deben utilizar en pacientes que tienen ya crisis convulsivas que duran ya más de 15 minutos. Esos fármacos de elección serían el ácido valproico y el levetiracetam. Y el uso es endovenoso, evidentemente, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos endovenoso el levetiracetam ni el ácido valproico, pero bueno, la fenitoína sí, por eso lo utilizamos. Y otro concepto importante es el rango terapéutico, ¿no? Nosotros el rango terapéutico lo utilizamos para ver que esta concentración es la concentración ideal en la cual el paciente está protegido o para permitir que haya disminución en las crisis convulsivas, ¿no? Entonces, el rango terapéutico, por ejemplo, que usamos el fenitoína de 10 a 20 y el ácido valproico de 50 a 100. Bien, esta es una tabla de resumen con respecto a en qué casos entonces yo utilizo el anticonvulsivante. Mire, el ácido valproico, como es un fármaco que se utiliza, que tiene diferentes mecanismos de acción, lo puedo utilizar en casi todos los tipos de crisis, ¿no? Tenemos crisis parciales, lo podemos utilizar. Crisis generalizada, lo podemos usar. De ausencia, lo usamos. Mioclonía, lo usamos. No es de elección la mioclonía, pero también se puede usar, ¿okay? La carbamazepina, crisis parciales, generalizadas sí, pero no es de elección. La primera elección es crisis parciales. Pero ¿en qué casos no debo utilizar el de rojo? Empeora las crisis de ausencia y hemoclónica. Entonces, por eso es importante diferenciar los tipos de crisis para poder indicar el fármaco. ¿Okay? El clonazepam o el clobazam, ¿ya? Son fármacos coadyuvantes, también antiepilépticos, ¿no? Esas benzodiazepinas se pueden utilizar como coadyuvantes para crisis parciales, usualmente crisis parciales, y definitivamente se utilizan en crisis mioclónicas, ¿no? Inclusive utilizando dosis bastante altas de clonazepam. La etosuximida solo para crisis de ausencia. Solo se utiliza para crisis de ausencia. La fenitoína para crisis parciales y tónico-clínico generalizadas. Y jamás evitar en crisis de ausencia y mioclónicas. El fenobarbital para crisis generalizadas. Recordar, el fenobarbital es medicamento de primera elección en neonatos. Ya debido a su inmadurez hepática, el fenobarbital es de elección, a diferencia de los adultos, ¿no? Que el primer mecanismo de elección para un paciente que tiene crisis convulsivas son las benzodiazepinas. ¿Por qué no usamos en neonatos? Porque puede producir Kernicterus. ¿Okay? La gabapentina en crisis parciales siempre como coadyuvante. La lamotrigina también, al tener un amplio espectro, se puede utilizar en diferentes crisis, pero inicialmente de elección para crisis
crisis parciales y crisis generalizadas. La crisis de ausencia se puede utilizar, pero no es de primera elección. Y el levetiracetam también es un fármaco que se ha visto que funciona para diferentes tipos de crisis, ¿no? Y inclusive ya dentro de los fármacos de primera elección para crisis mioclónicas. La oscarbazepina para crisis focales, la pregabalina solo para crisis parciales como fármaco coadyuvante, la tiagabina para crisis generalizadas y sobre todo crisis parciales, el topiramatop, sobre todo en crisis generalizadas, que inclusive ya se utiliza como fármaco de elección para crisis generalizadas, y un medicamento que puede utilizarlo solo, sin adherirse a otro. Y la vigabatrina, que se puede utilizar en crisis generalizadas y también en espasmos infantiles, que es el medicamento de elección en espasmos infantiles. Bien, entonces, con respecto a la parte de sedantes hipnóticos no barbitúricos, bueno, en este caso tenemos a las benzodiazepinas y los del grupo Z, que son las no benzodiazepinas. La benzodiazepina, solamente para recordarles, ¿no?, que la estructura química es lo que da la característica que que pueda atravesar la barrera hematocefálica por esos dos anillos que tienen, los de benceno. Ya la farmacocinética, pues se sabe, las benzodiazepinas se absorben ya desde el tracto gastrointestinal, desde los 30 hasta los 40 minutos. Tiene una buena distribución a los tejidos y, como le he dicho, por su liposolubilidad es que puede atravesar la membrana hematocefálica. Y por eso es que sus efectos, ¿no?, de sedación y hipnosis, ¿no? En el caso de la vía intramuscular, tiene una absorción errática, ¿ya? Por eso en los niños se prefiere que, en caso que el paciente llegue, ¿no?, con crisis epiléptica, la aplicación sea rectal. Ya. Entonces, la distribución, tiene una alta distribución, metabolismo a nivel hepático. ¿Ya? ¿Qué fármaco antiepiléptico de benzodiazepínico podemos utilizar en aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática, cirrosis hepática? Sabemos que se metabolizan. En el caso que sea requerido, podemos utilizar el lorazepam, que son fármacos de vía media intermedia. Entonces, las benzodiazepinas se clasifican según su vía media, según el tiempo, la acción, ¿no? Tenemos acción ultra corta, como el midazolam, por lo que utilizamos en infusión para estatus epiléptico. Lo podemos utilizar de primera elección, ¿no?, pero en la primera línea de la escala de la evaluación del paciente con un estatus, y también en la tercera, ¿no?, en la cual ya utilizamos dosis de infusión. De acción corta, como el alprazolam, el lorazepam, como ansiolíticos, y de acción larga, como el diazepam. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no?, acción corta, midazolam, intermedia alprazolam, y larga diazepam. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pues vemos que actúa a nivel de los receptores GABA-A, ¿no?, produciendo un incremento del flujo de cloros dentro de la neurona, produciendo un estado de hiperpolarización, el cual inhibe la transmisión eléctrica. Según la afinidad al nivel de la subunidad del GABA, se puede producir el efecto que presenta la benzodiazepina. Por ejemplo, ¿no?, si se une la subunidad alfa 1, se asocia a la sedación. Mientras que si se une a la subunidad alfa 2, alfa 3, la acción que pueda producir es la de ansiedad. Ansiolítico. Según otro detalle importante es cuanto más receptores ocupados presentan los receptores de la GABA, lo que se va a producir es más estado de hipnosis, ¿no?, que se va entonces de un efecto ansiolítico al estado hipnótico, ¿no?, que vemos de un 20% hasta un 60-90% para producir esto. Y los fármacos del grupo Z, que no son fármacos utilizados como inductores de sueño, como el zolpidem y Zaleplon, son fármacos que son estructuralmente son diferentes a las benzodiazepinas, pero son también agonistas de los GABA, o sea, exactamente funcionan igual que las benzodiazepinas. La diferencia es que no producen unos efectos adversos de las benzodiazepinas, como son la dependencia. Entre ellos utilizamos el zolpidem y el Zaleplon para el tratamiento de insomnio, ¿no?, y entre otros también está la esoxiclona, que es un fármaco bastante utilizado. Entonces el efecto, cómo es que actúan, es parecido, actúan como las benzodiazepinas, ¿no?, a través del receptor GABA-A,
y produce la hiperpolarización por ingreso de cloro intraneuronal. El Xaleplon, ¿no? Vemos el tiempo, es un fármaco que el tiempo en el cual dura la inducción del sueño es corta, por lo tanto no se utiliza mucho y la biodisponibilidad es baja, ¿no? El 30%. El Zolpidem tiene una biodisponibilidad un poco más alta, con un tiempo mayor de producir inducción del sueño. Sí se utiliza el Zolpidem. Y entre el otro fármaco que se utiliza más es la esopiclona, ¿no? Que tiene inclusive la inducción del sueño hasta 7 horas. ¿Ya? Otro fármaco es el Ramelteon. Este fármaco, digamos, es un fármaco sintético de la melatonina, en el cual se produce un efecto más fisiológico, ¿no? Hasta 7 horas de duración del sueño, y la inducción en 30 minutos. Las ventajas de estos fármacos es que no se presentan los efectos de abstinencia, no hay insomnio de rebote, ¿no? Y tampoco se da el proceso de la tolerancia. La tolerancia es que yo necesito mayor dosis del medicamento para producir el mismo efecto. Esto no se produce con estos fármacos. Y el principal efecto adverso es el paciente pues, se presenta irritable durante el día, ¿no? Una irritabilidad diurna. Y otra es el vértigo. Bien, esa es la revisión con respecto a la clase de farmacología del sistema nervioso central 2. No sé si tendrán alguna pregunta. Gracias, doctor Quijano. No sé si también tienen preguntas adicionales a las que ha expresado el doctor en el... O sea, lo que ha podido desarrollar el doctor es lo que han dejado como preguntas en su cuestionario de control. Pero si tienen alguna pregunta adicional, pueden levantar la mano y hacerla. Ahí Nayeli Borja levantó la mano. Dan Nayeli, tienes la palabra. ¿Qué tal, Nayeli? Cuéntame, ¿qué duda tienes? Hola, buenas tardes. Quería tal? saber por qué en la crisis de ausencia, como usted mencionó, Ujú. se usa como primera elección la etosuximida en vez del Ya, no, básicamente es por, digamos, sí, por la eficacia, ¿no? Que tiene para las crisis, ¿no? La toxemia tal vez tiene una mayor eficacia que el ácido valproico, ¿no? O sea, eso ya depende de los estudios, ¿no? Que se hacen en comparación en la toxemia versus el ácido valproico. Pero tampoco es significativo, pero se prefiere la toxemia. Además del ácido valproico, pues tiene más efectos adversos, ¿no? Tipo hepatotoxicidad, lesión de insuficiencia hepática, ¿no? Básicamente por eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano. A ver, ahí Camila Alcántara tiene otra pregunta. La Camila. Disculpe, profesor. Buenas, disculpe. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando los anticonvulsivos son dados a personas, se podría decir, con problemas ya neurológicos mayores? Realmente, a ver, te cuento, hay muchos pacientes que tienen epilepsia refractaria y utilizamos múltiples fármacos antiepilépticos, ¿no? Y a veces esas pacientes que tienen epilepsia refractaria ya tienen como un problema de fondo, ¿no? Un problema del desarrollo del sistema nervioso central. Bastante utilizado. Uy, este bostezo. Sí, o sea, es usual utilizar los fármacos antiepilépticos en pacientes que tienen ya un trasfondo de una lesión cerebral, ¿no? Los niños que tienen parálisis cerebral infantil, ¿no? O que tienen una atrofia ya cerebral, se utilizan, ¿no? O sea, lo que vigilamos más es los efectos adversos, sí, pero no es que no se debe utilizar a un paciente que ya tenga algún problema de la farmacología cerebral o alguna alteración neurológica. Sí. Alejandra, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes, doctor. Quería saber por qué cuando hay hipertermia hay convulsión. Eso es en el caso de niños. En el caso de niños se produce, ¿no? Cuando hay lo que son las convulsiones febriles. Y ya, eso es un problema ya también genético y que lo que produce es disminución del umbral convulsivante, ¿no?
Nosotros tenemos un umbral en el cual nos evita que nosotros tengamos convulsiones. ¿Ya? En el caso de la fiebre en niños, ese umbral puede disminuir rápidamente, ¿no? Y con la fiebre es una de las causas, pero no es que a todos los niños que tengan fiebre de 39 de fiebre pues puedan convulsionar, no, sino también hay una predisposición genética. Ah, ya, gracias. Carla Carrasco. Sí, doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. Respecto, por ejemplo, a la lamotrigina, estuve leyendo que la lamotrigina también se usa, igual que el ácido valproico, se usan también para tratamientos como problemas de trastornos de bipolaridad. ¿De qué dependería el uso de cada uno de ellos? ¿Cuándo se va a usar como para trastornos bipolar y cuándo se va a tener el otro uso? Básicamente la clínica del paciente, ¿no? Si el trastorno bipolar lo puedo utilizar para estabilización del ánimo, y la motrigina, ¿no? O el ácido valproico. O sea, los anticonvulsivantes se pueden utilizar para diferentes patologías. Eso depende de lo que tenga el paciente, ¿no? La motrigina estaría indicado para un trastorno bipolar siempre y cuando yo requiera una estabilización del ánimo, ¿no? Y básicamente cuando están descompensados, puedo utilizar la lamotrigina o el ácido valproico. Eso ya depende de la clínica del paciente. ¿Dependería también de la dosis o no? No. O sea, por ejemplo, yo en el caso de, por ejemplo, migrañas, yo puedo utilizar el ácido valproico a misma dosis de anticonvulsivante, ¿ya? Pero no lo estoy usando porque ese paciente tenga convulsiones, no lo estoy usando como profiláctico para las migrañas. Ya en este caso, igual que el paciente que tiene el trastorno bipolar, utiliza la lamotrigina a la misma dosis de fármaco anticonvulsivante. Y eso también depende ya del paciente, ¿no? Usualmente en todos los fármacos antiepilépticos deberíamos utilizar de dosis bajas, ¿no? Teniendo inclusive hasta un 50, inclusive otros autores dicen 25% la dosis que le corresponde al paciente, ¿no? Y de ahí ir incrementando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. Es un poquito individualizado, ¿no? En este caso. Ah, ya, doctor. Gracias. Emi Osores. Buenas. Hola, Emi. ¿Qué fármaco que no has usado en el manejo de los desórdenes compulsivos? Emi, no te escucho muy bien. ¿Qué fármaco que has usado en el manejo de los desórdenes compulsivos es más probable que eleve las concentraciones? A ver, te escuché. ¿Qué fármaco utilizado en las convulsiones sea más probable? ¿Qué cosa? Ajá. El manejo de los desórdenes convulsivos sea más probable que eleve las concentraciones plasmáticas. O sea, en el plasma. ¿Qué fármaco anticonvulsivante sea que la concentración del fármaco sea más rápida? ¿A eso te refieres? ¿O sea, más alta? Ajá, en el plasma. Como dije, entre los fármacos que pueden concentrar rápidamente, uno de los más rápidos es el levetiracetam y el ácido valproico. Gracias, Emi. Y para terminar, aquí hay una pregunta del doctor Salazar. Dice, respecto al cannabis medicinal y su efecto antiepiléptico, ¿puede hacer algún comentario, doctor? ¿Doctor? ¿Me escuchó? Doctor Alberto. A ver, creo que el doctor tiene... Ya, ok. Bueno, yo con respecto al cannabis medicinal, para la utilización del cannabis, hay entes reguladores en el cual dirigen la terapéutica para los antiepilépticos, ¿ya? Entre ellos está el ILAR. ¿Ya? ¿Qué dicen ellos? ¿No? Es lo que indican qué fármacos podemos utilizar en los pacientes que tienen epilepsia. En el caso de epilepsia refractaria, sí está recomendado el cannabis, pero para solamente dos tipos de patología, dos tipos de encefalopatía o dos tipos de síndromes epilépticos. ¿Ya? Es el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Para los otros tipos de epilepsias no está recomendado el uso de cannabis medicinal, solamente para esas dos. Esas dos patologías solo ocurren en niños.
¿ya? Y es una epilepsia en la cual utilizamos 4 o 5 anticonvulsivantes. ¿Ya? En estos casos es el único que está indicado. Para los otros tipos de epilepsia, no. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? ¿O doctor Salazar quiere hacer algún comentario al respecto? No es correcto lo que indicó el doctor Quijano respecto al cannabis. En todo caso, también comparte el mismo mecanismo de acción antiepiléptico a partir del receptor CB1 y es el mismo mecanismo de acción también para la actividad analgésica o depresora del sistema nervioso central. Listo. Muchas gracias, profesores, por todas las participaciones, los comentarios, la resolución de las dudas. No sé si el doctor Rojas quiera comentar algo final. Solo agradecer a todos nosotros que estamos comprometidos con este curso de farmacología, a mi persona, Anita, que nos ayuda mucho, y a nuestro doctor Alberto. Creo que el doctor Quijano también y todo el equipo, ¿no? Siempre estaremos comprometidos en darles alguna solución a las consultas que tienen los jóvenes. Yo sé que farmacología es un curso muy amplio, ¿no? Probablemente cuando ya se dediquen a la especialidad dominarán su área, su campo, porque aquí estamos hablando de una farmacología amplia, ¿no? General, podemos decir. Lo bueno es que tratamos de buscar la forma cómo llegar un poquito más con el uso clínico para que sea más podemos decir, más impactante, más de mayor rapidez para que puedan comprender. Gracias, jóvenes. Gracias, Ana. Gracias, Albertito. Y gracias, doctor Quijano, por esta tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos. Gracias también a los alumnos por haber llegado hoy día muy puntuales. Se les agradece bastante. Y nada, con eso estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy, de esta semana, y ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, Dios los bendiga. Chao, gracias Alberto, gracias Ana Lucía y gracias doctor Quijano. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias, doctor Alberto. Gracias, profesor, que tenga un buen día. Adiós, doctorcito. Gracias. Saludos a la familia y a la mascotita.